Dios nos habló esta mañana a todos y tiene que ver con los frutos. Hoy voy a hablar sobre llamados a dar fruto. Mi esposa después el próximo domingo, con el favor de Dios, lo termina y yo voy a después, posteriormente, a tener un tema para amarrar esto sobre no contristáis al Espíritu Santo. Le he titulado No ignoréis al Espíritu Santo. Porque Él es nuestra ayuda, Él es todo. Él es todo para nosotros. Sin Él no somos nada, sin el Espíritu Santo. Amén. La pregunta hoy, en esta mañana, es ¿por qué las Escrituras dicen por sus frutos los conoceréis? Generalmente es una frase que todos la empleamos cuando vemos a alguien que uno no lo ve que no le ve como cambio, como transformación en su vida, que siguen siendo los mismos, y enseguida uno le recita ese pasaje de la Biblia que dice, la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Pero ¿por qué? ¿Qué estaba pasando cuando el Señor le dijo eso? Lo otro también es que dice la palabra de Dios, dice que todo árbol da fruto según su género. ¿Qué significa eso también para nosotros en estos tiempos? ¿Verdad? Y estos dos textos me hablan de propósito y también me habla de destino, porque dependiendo de los frutos, obviamente tendremos o no tendremos un destino, y también tenemos que ver que el propósito del creyente de todas las cosas aquí en la tierra es producir frutos para el Señor. La Biblia habla de dos tipos de frutos en la Biblia. Vamos a encontrar frutos de arrepentimiento, de un crecimiento espiritual, pero también vamos a encontrar frutos de producir para Dios. Almas para el reino de los cielos. Lo vamos a encontrar desde esas dos perspectivas. Pero hoy yo me voy a centrar en la perspectiva espiritual, del crecimiento, de la madurez, del crecimiento del creyente, porque no podemos quedarnos como niños fluctuantes, tenemos que crecer día a día. Y entonces en eso me voy a basar con mi mensaje hoy. La pregunta es, ¿qué fruto estamos dando? ¿Cuál es la clave para producir el buen fruto? Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 7. Voy a leer desde el 1 hasta el 4, pero voy a centrar mi texto en el 4, pero quiero, para que usted me pueda entender el mensaje en esta mañana. Romanos, capítulo 7, versículo 1, lo voy a leer hasta el 4. Quiero que tenga en cuenta lo siguiente, el capítulo 7, el Señor le está hablando a los creyentes maduros. ¿A los creyentes qué? Maduros. Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios, yo me permito leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludamos a nuestra pastora y hermana Kerly Julio, que está allí. Ella está incapacitada y no la hemos podido tener. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues habló con los que conocen la ley, o sea que no eran cualquiera, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éstos viven. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, fíjese que él lo amarra, el escriba amarra, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿de qué? De otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos. Te bendecimos, amado Rey de Gloria, y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque ella edifica nuestras vidas, nos confronta. Padre, yo te ruego que en la medida en que tu siervo predica tu palabra, tú le hables al pueblo, Señor. Lo ministre su corazón, su vida. Que sea la presencia del Espíritu Santo haciendo la obra, Señor, para la cual tú envías esta palabra, amado Rey de Gloria. Háblanos a nuestro corazón y que de aquí podamos salir, Señor, edificados y aún confrontados, tomando nuevas decisiones para ti, amado Rey de Gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Se puede sentar, mis amados. Llamados a dar
frutos, llamados a dar frutos. Y esto me llama la atención porque no podemos seguir siendo niños espirituales. Y aquí, en este pasaje, dar fruto es la evidencia de la verdadera identidad cristiana. Como le dije, este pasaje le está hablando a una iglesia que está naciendo el apóstol Pablo, una iglesia que estaba constituida por griegos, romanos, pero también por algunos judíos que se estaban convirtiendo, pero el apóstol Pablo le dice a ellos que ahora la cosa es diferente, porque ellos conocían la ley, pero la ley no traía transformación en el corazón de ellos. Entonces el Señor le habla a través de una analogía entre la relación del matrimonio, la ley y la vida espiritual. Entonces ahora la ley tenía un perjuicio, que la ley no transformaba el corazón de las personas. Pero la ley muere y ahora tienen ellos un nuevo esposo, que es Cristo. Y Cristo le dice a ellos que ahora, como están en un matrimonio totalmente diferente, es para llevar frutos. Entonces hay un propósito de la muerte y de la resurrección, no solamente salvación, es que ahora también nosotros produzcamos frutos. Y este fruto tiene que ser con frutos de arrepentimiento, de transformación, de cambios en la vida de nosotros. Pero Dios nos dio una libertad. Cuando el Señor muere, le está hablando aquí inicialmente de una libertad que hay ahora. Porque la ley tenía un perjuicio, que era que la ley no transformaba el corazón de las personas. Simplemente les hablaba la ley de qué era el pecado y qué no le agradaba a Dios, pero no había una transformación en el corazón de ellos. Y Pablo está tratando de corregir a esta nueva iglesia naciente. Y le habla de una libertad, pero esta libertad no es para vivir en libertinaje, sino para casarse o unirse a un resucitado. ¿Me está copiando? Ahora somos libres, porque ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. En la ley había condenación, en la gracia hay libertad. Pero esta libertad no quiere decir que ahora somos libres para hacer un libertinaje con nuestras vidas. Como hay una iglesia por ahí, alguna denominación por ahí creciendo en gracia, que como ya Cristo pagó todo, entonces ahora nosotros vamos a disfrutar y hacer y deshacer. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación de las personas? Entonces, la unión con Cristo transforma la relación del creyente con Dios, pasando de la obligación externa a una unión vital. Vital porque es necesario que nosotros aprendamos a vivir bajo la gracia. Y en la gracia es el dominio de la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Nosotros llegamos a un lugar, pero no para quedarnos en ese lugar tal cual como llegamos. Llegamos a este lugar es para cambiar, para que Dios haga un cambio en nuestras vidas. Pero hay veces que uno mira a la persona y dice, pero sigue siendo igual, llevamos 14 años aquí y 14 años con la misma criatura. No ha habido transformación, no ha habido cambio. Entonces el Señor le dice, no, yo mandé a mi hijo para que hubiese un cambio, para que esta gente diera frutos ahora. Y cuando una persona muere a la vieja vida y pasa a ser de Cristo, nace a una nueva vida. Una vida donde Dios ahora debe ser el centro de la vida de Él, donde Él es el que gobierna, donde Él es el que reina, donde Él es el que guía, donde Él es el que dirige nuestras vidas. Entonces hay algo interesante, porque si verdaderamente nos hemos casado con Cristo, que ahora Él es nuestro nuevo esposo, es para traer transformación a nuestras vidas.
De lo contrario, seguimos siendo bajo la ley. Estamos en condenación. Porque en Cristo hay libertad. Pero libertad, ¿sabe para qué? Para no pecar. Libertad porque el Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros. Está en nosotros. Vive en nosotros. Oiga, no nos imaginamos algo tan especial que tenemos nosotros. Ahora la presencia divina del Espíritu Santo de Dios mora y está en nosotros. Y eso debe ser algo importante para nosotros. Porque no podemos vivir de la misma manera. Porque entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios en nosotros? ¿Qué está haciendo Él? Si Él fue enviado con un plan, un propósito definido por Dios. Él es nuestro paracleto, Él es nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro ayudador, nuestro maestro, el que nos redarguye, el que nos dice lo que estamos haciendo bien o mal. Alguien del discipulado mío, estábamos hablando el viernes, y me habló si un nuevo creyente que había recibido a Dios seguía siendo la misma persona y él no me hablaba de la misma persona si esta persona ahora no peca. Yo le dije, todos vamos a pecar. Pero algo que sí le tengo claro es que el que ha nacido de nuevo no peca deliberadamente. El que no ha nacido de nuevo sabe que es pecado y sin embargo lo hace. Porque en su corazón no hay temor. En su corazón no está la presencia del Espíritu Santo redarguyéndolo de lo que está haciendo está mal. Dice la palabra de Dios que una vez que nosotros nacemos, que una vez que recibimos a Cristo, hay un nacimiento nuevo. Pero ese nacimiento tiene que traer una conversión, tiene que traer una regeneración espiritual. Si no hay esa regeneración espiritual, nuestras vidas no han cambiado sino de sitio o de lugar. De pronto usted estaba en otro lugar y en este lugar usted era la misma persona, grosera, altanera, maleducada, mal hablada, en fin, era de todo. Pero llega aquí y sigue siendo la misma persona. Entonces usted no ha nacido de nuevo. Cambió de dirección de iglesia nomás. Cuando uno llega a Cristo es porque está buscando algo nuevo. Porque nuestras vidas necesitan eso. Yo contaba la historia cuando no era creyente, porque este carita de ángel que usted tiene era terrible. Le voy a decir para los caballeros que están aquí, porque a veces hay cosas que nosotros no hablamos, pero yo sí lo voy a decir desde el altar. Yo era un tomador, un bebedor, era un alcohólico social. Todos los fines de semana tenía que tomar. Desde el viernes hasta el lunes si era festivo. No la soltaba. Y un día conocí al Señor y estando dentro de la iglesia, un día le dije a mi esposa, ¿será que me puedo tomar una cerveza? Ella me dijo, ve, si tú quieres, ve. Estábamos apenas empezando los caminos del Señor. Me senté en un bordillo, destapé una cerveza y con una sola quedé borracho. Y dije, no tomo más. Y de ahí el Señor empezó a hacer el trabajo en mí porque empecé a darle apertura para Dios cambiar a mi vida. Entonces, esto se trata de saber qué queremos nosotros en Cristo. Esto se trata de que de pronto no nos quedemos como llegamos. ¿Y quién más que usted y Dios conoce su situación? Nadie más. Usted sabe cómo es su carácter, cómo es su temperamento, porque el carácter lo cambia Dios, pero el temperamento no lo cambia, sino que lo controla el Espíritu Santo. De pronto usted dirá, yo soy un colérico. Yo con cualquier cosita me molesto y exploto.
Eso no es carácter, ese es temperamento. El carácter es que usted sea mal hablado, el carácter es que usted sea ladrón, el carácter es que usted sea alcohólico. Todas esas cosas las transforma Dios. Pero eso no viene de la noche a la mañana así como que sopla y ya eres cambiado, ya eres una nueva criatura. No. Ese es usted mismo con Dios. Con una comunión con el Espíritu Santo. Diciéndole al Espíritu Santo, cambia esto en mí. Yo no quiero seguir siendo esa persona tomadora o esa persona que le gusta la pelea, la contienda, que le gusta el chisme, el comentario, el que habla mal. Porque si había alguien vulgar era yo. Tenía todos los argumentos para ser vulgar. Barranquillero, vulgar. De doble sentido. Miembro de las fuerzas militares donde todo el mundo ya se trata vulgarmente. Entonces aprendí que todo se hacía con vulgaridad. Y un día le dije a Dios, Señor, cambia mi vocabulario. Porque mi esposa me decía al principio, Alex, que no se te vaya a salir una cosa de esa en la iglesia. Y entonces empecé yo a decirle, Señor, cambia en mí esta manera de hablar. Coloca en mí carbón encendido para que queme toda mala palabra que salga de mis labios. Eso ven usted con Dios y Dios empieza a trabajar lo que está mal en usted. Pero usted se lo tiene que pedir. Porque Él es un caballero. Él toca. Si usted abre, Él entra y tiene comunión con usted. Él no hace nada si usted no le abre su corazón. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Simplemente que para que Él pueda actuar en su vida, usted tiene que abrir su corazón. Por eso a los discípulos míos le enseñaba de los tres, ¿cómo es que se llama? Enemigos del creyente, ya ustedes lo saben. ¿Cómo es que se llama? El mundo, la carne y Satanás. Y yo le dije, y hay uno más que se lo voy a poner yo. Usted mismo. Que eso no lo habla ahí en las enseñanzas. Pero es que el enemigo más grande que tiene la persona es uno mismo. Porque no quiere cambiar. Quiere seguir siendo porque así soy yo y así me voy a morir. ¿Usted no escuchaba esa frase? Yo sí, bastante. Así nací y así me muero. No, usted nació así, pero Dios lo puede cambiar. La meta de esta nueva libertad es llevar una vida que agrade a Dios, produciendo frutos de santidad personal y de rectitud. A veces nosotros nos queremos ganar los vecinos, los familiares, pero ellos no están viendo a Cristo en nosotros. Le queremos hablar del Señor, pero ellos me están diciendo, pero a ti te falta bastante. De ese Dios que tú me estás hablando no lo veo en ti. Porque la mejor enseñanza es el ejemplo. Entonces le queremos predicar a Raimundo y todo el mundo. Y con ese que está ahí, mentimos, hablamos mal y lo queremos traer a la iglesia. Queremos ver a nuestras esposas, nuestros esposos cambiados a los pies de Cristo, pero nosotros no empezamos. Empieza por ti. Porque a causa, dice la palabra de Dios, a causa de tu testimonio, otros vendrán. Le dice en el libro de 1 Corintios capítulo 7, que tu esposo o solamente vendrá a los caminos de Dios cuando vea a Cristo en ti. Y eso se habla de rectitud. Me está hablando de que primero tengo que ser transformado yo. Porque hay una estatura, dice que la estatura tiene que llegar a la estatura del varón perfecto.
De la misma manera que la mujer estaba unida a su marido hasta la muerte, y tras la muerte era libre para casarse con otro hombre, nosotros estábamos unidos al pecado hasta que hemos nacido de nuevo a través de la regeneración que ha hecho el Espíritu Santo. Mi amado, ¿de qué nos sirve a nosotros como pastores enseñarle tantas cosas si usted no abre su corazón para cambiar? Hay gente que lleva años de años siendo cristiano, dicen ellos cristianos entre comillas, pero siguen siendo la misma persona. El problema no es ese. ¿Sabe cuál es el problema? Primero, que al que cumplan es al pastor o a la pastora. Porque ellos no han cambiado, porque siguen siendo la misma. El pastor tiene la culpa. El pastor no me viene a buscar, no me viene a enseñar, no me instruye, no me capacita. Te estamos capacitando, te estamos instruyendo aquí. El problema, ¿sabe cuál es? Que tú no has querido crecer. Tú llevas 14, 15 años con nosotros dando vueltas ahí en el desierto. Porque no has tomado la actitud correcta. La actitud de cambiar. La actitud de que el Espíritu Santo te transforme. El único que cambia, transforma, es el Espíritu Santo. A través, obviamente, de la palabra de Dios. Pero si nosotros no permitimos que la palabra de Dios hable a nuestro corazón, hable a nuestras vidas, porque parece ser que siempre decimos, uy, si hubiera venido no sé quiéncito, no, era para ti. ¿Usted no ha escuchado ese? Este mensaje de hoy, pastor, era para no sé quién, era para ti. Es para ti. Siempre buscamos para quién es el mensaje. Y nosotros seguimos siendo la misma persona. ¿Y sabe cuál es el problema? De que nosotros como pastores nos cansamos. Porque esos mismos que no transforman, que no son cambiados, que no dejan que el Espíritu Santo lo haga, son los que a cada ratico vienen, pastor, ayúdeme, cámbiame mi marido, no me habla, se me fue para la calle, me hizo esto y esto, mi hijo se fue de la casa, pastor. Si se fue el marido y si tu marido no cambia es porque algo está viendo en ti que no está bien. Entonces uno viene a darle el consejo porque lo que le vamos a aconsejar es la Escritura, no hay otra. No soy psicólogo ni soy psiquiatra, soy pastor. Y como pastor, ¿qué te voy a enseñar? Las Escrituras. ¿De qué te voy a hablar? Pastor, y usted siempre me dice lo mismo, pero es que tú no cambias, mijo. Llevamos 14 años en lo mismo, dando vuelta contigo. Y no creces, no maduras. ¿Y qué es el problema? Que nosotros también nos agotamos y nos cansamos en lo mismo. Llega un momento en que uno lo mira, otra vez. Mínimo es para esto. No, yo se la tiro plena porque es verdad. Mínimo pasó esto, Rosiri. A veces ella me dice, Ale, no te desesperes, pero sí es lo mismo. No vemos crecer a una persona espiritualmente. Nuestras actitudes y nuestras acciones que se manifestarán mediante la morada del Espíritu Santo en nosotros deben armonizar nuestro comportamiento con la justicia posicional que tenemos en Cristo. Aquí vino el pastor Wilson un miércoles y nos dio una enseñanza tremenda. Y nos dijo algo maravilloso que la gente no entendió. Y le digo, ¿por qué no lo entendió? Porque yo después fui a confrontarlo, lo que tengo ya como discípulo, y le dijo, ¿qué cree usted que nos quiso enseñar el pastor Wilson cuando dijo que Jesús vino fue a matarte? Los que no vinieron ese día están así como están ahorita ustedes. ¿Y Él no vino fue a traer vida eterna? ¿Él no vino a traer vida en abundancia? Él vino a matar el viejo hombre que está dentro de nosotros.
para que ahora aprendamos a vivir en lo nuevo, en el Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 19, versículo 20. Gálatas 2, 19, 20. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir, ¿qué? Para Cristo, lo que estamos leyendo allá, porque el apóstol Pablo no se contradice. Pero dice ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ahí está hablando, ¿qué? De muerte. Mas vive Cristo en mí, y lo que vivo yo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos que hacer morir las cosas terrenales de nosotros, la carne, lo que nos gusta. Y cuando estoy hablando de la carne, para los nuevos que están aquí, no estoy hablando de esta carne, sino de lo que le gusta a ella. El baile, la droga, las malas amistades, las malas influencias, la pornografía, el adulterio, la fornicación. Eso es las cosas que hay que hacer morir en ese viejo hombre. Pero él dice, lo que él vive ahora, lo vive crucificado en Cristo. ¿De qué me está hablando eso? De muerte. Está hablando que él se coloca en la cruz. Jesús está en su cruz. Y él dice, yo me crucifico con él. Para vivir ahora por la fe. Me está hablando de morir a lo terrenal. Para que ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros sea quien nos gobierne y nos dirija. A medida que Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo, nuestras vidas se transforman y la evidencia de esa transformación es que daremos frutos para Dios. Ahora usted se va a convertir en alguien que la gente primero le agrada a Dios y la gente le ve agradado en usted. Porque usted es diferente, usted habla diferente, usted actúa diferente, sus actitudes son diferentes a los demás. ¿En dónde? En el trabajo. ¿En dónde? En la universidad. ¿En dónde? En el colegio. En todos los lugares somos diferentes. Es más, le voy a decir algo. La palabra de Dios dice que nosotros seremos testigos de Dios. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en todos los confines de la tierra. ¿Y qué es un testigo? Es alguien que habla de alguien. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que si hay un abogado como es Satanás, que es señalador, lo primero que va a tratar de apuntar a nosotros es la evidencia de ser un buen testigo de Dios. ¿Y cómo? Sencillamente diciéndonos y señalándonos lo malo que estamos nosotros espiritualmente. Este creyente, cuando usted va por ahí predicando la palabra de Dios, la gente está y la gente se está burlando. Le voy a comentar una historia, también basada con el pastor. Cuando no era creyente, tomaba con un tipo, aquí, cerquita del barrio, Vista Hermosa. Cuando me vio que yo era el pastor de la iglesia, empezó a hablarle a todo el mundo que yo era un borrachón. Pero la evidencia, él me estaba tratando de dañar mi evidencia como testigo de Dios. Pero la evidencia de por sí solo tiene que hablar. Yo no me iba a poner a... Nunca le dije, ¿por qué estás hablando de mí? Nunca. Simplemente la evidencia, el testimonio verdadero de lo que uno es. Tiene que demostrar que Cristo verdaderamente está en ti. Yo soy creyente. Y el otro, no lo eres. Yo lo soy.
demuéstralo. No pasas mintiendo. No pasas hablando con todo el mundo por las esquinas. ¿Dónde está Cristo en ti? ¿Tú crees que yo voy a esa iglesia si allá la gente no cambia a nadie? Allá siguen siendo lo mismo. Esto no se trata de iglesia. Esto se trata de nosotros, de usted y de mí. La única manera de saber si hemos nacido de nuevo es que la gente vea el carácter de Cristo en nosotros. Que nuestros hijos vean el carácter de Dios en nosotros. Pero ¿de qué me sirve a mi hijo decirle que yo soy creyente cuando le pego a mi esposa, la maltrato, le digo lo que no es, no hago las cosas bien? Entonces no soy ningún cristiano. Porque el cristiano muestra el carácter de Dios en todos los lugares donde va. No le hace daño a nadie. Al contrario, ayuda. Entonces yo espero que usted entienda lo que le quiero enseñar en esta mañana. La vida fue creada para poder dar frutos. Sin embargo, para dar buenos frutos debemos entender que debemos morir. Y hay que morir a nuestro viejo hombre cargado de vicios y hacer que el nuevo, que es según la imagen de Cristo, brille para no quedarnos solo. Y esto no se trata del pastor, ¿sabe? Porque si había uno que tenía un buen maestro, era Judas. Judas tenía el mejor maestro. Judas, el Señor le permitió caminar con él, ver los milagros. Es más, él fue usado por Dios. ¿Sabe cuál fue el problema de Judas? Que nunca entendió el propósito de Dios. Porque tenía un corazón dañado que no permitió que ni el mismo Cristo, con todas las predicaciones, le hablara a su corazón. Y lo tenía al lado. Caminaba con él. Veía los milagros. El problema no es el maestro, el problema no es la iglesia, el problema es cada quien de uno. Cuídese de usted mismo. Porque el Señor está mirando en su corazón. Oh, pastor, pero es que a mí el Señor me usa tremendamente. Yo cuando oro, los enfermos se sanan. Los demonios salen corriendo. Sí, todo eso es bueno. Pero eso no te lleva al cielo. ¿Por qué no te lleva al cielo? Porque de pronto no estás dando los frutos espirituales que Dios te estaba pidiendo que lo hagas. Y que se aparece delante del Señor. Señor, yo tengo una mega iglesia. Y tú me usabas y los milagros y tal. Y el Señor le dijo, apartado de mí, hacedor de maldad. Triste. Que siendo heraldo, se pierde. Pero ¿sabe por qué? Porque nunca tuvo un crecimiento espiritual. Nunca el Espíritu Santo de Dios hizo algo en su corazón. Así lo haya usado. Lo triste que yo le digo a esa persona, hermano, si el Señor usó un burro, ¿cómo no te va a usar a ti? El problema no es el burro, el problema eres tú. Porque los burros entienden, tú no entiendes. Los burros tú le dices para acá y el burro coge para allá. Pero el Señor te dice para allá y tú te vas para el otro lado. ¿Me está entendiendo? Mis amados, los tengo listos aquí. Dar fruto es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Dar frutos. Dios lo liberó del pecado no para que vivamos como queremos, ni para que nos sumerjamos en una vida de pecado, porque el Señor nos libertó de la ley.
y nos trajo a la gracia, a la libertad. Ahora tenemos un nuevo esposo que nos ama bajo la gracia. No usen la libertad para volver a lo que los esclavizó. En cambio, debemos ser fructíferos para Dios. Dios no espera que sus seguidores produzcan acciones concretas y no sean cristianos estériles. La única prueba indiscutible de que la gracia de Dios está obrando en nosotros es el fruto espiritual que producimos. Porque el Señor dijo en Mateo, lo quiero leer, ¿sabe por qué? Porque me interesa. Mateo, lo voy a leer. Mateo 7. Pero lo voy a leer desde el 15. Mateo 7. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Y el título del tema es: por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, de aquellos que nunca han dejado que el Espíritu Santo de Dios obre en la vida de ellos. Le hablan para otros, pero para Él no le habla. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. No ha habido cambio en su corazón. Qué tristeza, ¿no? Que hay palabra para otros, pero para ellos no hay. Triste. Pero mira lo que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Lo interesante, ¿sabe qué? Que esa gente que no da buen fruto son cortados. Mira el 18. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que aún no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Wow. Le voy a contar otra historia. Aquí al ladito hay un árbol de mamón. En los 14 años que estoy aquí, 15 que vamos a cumplir, ni un solo mamón ha salido de ese árbol. Y lo han tratado de cortar varias veces, ¿sí o no? Lo han mochado porque no da frutos. Y así también es Dios con aquellos que no dan frutos. Que dices que son y no son absolutamente nada. Y a eso hay que tenerles miedo. A esos hay que tenerles miedo. Los que no dan frutos. Y esto no es legalismo, ni miticismo tampoco, sino un hecho de la vida en el reino de Dios. Dios exige frutos de arrepentimiento, cambios en la vida de la persona, cambios en el corazón de las personas. Si yo era así, no tengo que morir así. Dice la palabra de Dios que está antecito de esos frutos. Todo eso está amarrado ahí. Ancha la puerta para la perdición y angosta para entrar al reino. Vamos a entrar algunos así, vean. Este es el ejercicio. Porque si no se cae. Pero ¿sabe por qué? Porque no dan frutos. Porque sus vidas siguen siendo las mismas en la casa. En el barrio la siguen conociendo como la peleona, el buscapleito, el malapaga, el que fía y no paga. Mi amado, si hay algo que necesitamos entender en esta mañana, es que necesitamos cambiar.
¿Y el cambio sabe por dónde empieza? El cambio empieza pidiéndole a Dios perdón, pero también a tu prójimo. Porque a veces nos quedamos solamente con el perdón de Dios. Y el problema es que dices, perdónanos como también nosotros perdonamos. Está sujeto el perdón de Dios al perdón que tú le das al que le hiciste daño. Por ahí empieza el cambio. La transformación, ¿sabe cuándo? Cuando empiezo a reconocer que he actuado mal y que lo único que he hecho es daño. Daño a mi esposa, daño a mis hijas, a mis hijos, daño al vecino, a todo el mundo. Daño. Al que me coloca ahí en la puerta de la casa la basura. Eso da rabia. A mí me da rabia. Una vez mi esposa me tuvo que controlar. Llegó un vecino y me puso la bolsa de basura ahí en la puerta de la casa. Y lo vi por la cámara. Llegué a la casa y ¿quién me habrá puesto esto? ¿Qué está pensando que la casa mía es casa de basurero? Mi esposa me decía, cálmate. Ahí se tuvo que quedar la basura. Pero a veces uno quisiera bajarse como de la cruz. Tranquilo que yo también estoy en el mismo proceso que usted. Pastor, yo estoy en el mismo proceso tuyo. Esto se trata de procesos. Pastor, usted se ve que usted es un santo. Hay cositas que todavía el Señor tiene que darle lija a eso. Echarle limón. Me hizo recordar una vez que un pastor me invitó a una iglesia, un sábado en la mañana, a las 6 de la mañana, para hablarle de las deudas a la gente. Y le dije, pastor, ¿usted cómo hace eso? Eso es doloroso, pastor, a esa hora y un sábado. Y me dijo, mi amado, el limón arde, pero sana. Todos endeudados, hasta el mismo pastor endeudado. Pero sana. Entonces a veces Dios tiene que tocar nuestro corazón para sanarlo, para recordarnos que al reino de Dios no se entra de cualquier manera. Es por fe creyendo en Jesús, pero esa fe me tiene que llevar a morir al viejo hombre. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, no te vistas que no vas. Tienes que nacer un viejo religioso que creía sabérsela todas. Y el Señor viene a confrontarlo, a decirle que tiene que nacer de nuevo. Yo estoy seguro que aquí hay muchos que conocen más Biblias que yo y se la saben más que yo. El problema no es ese. ¿Cuánto de esa Biblia que te sabes ha llegado a tu corazón? Una vez leí un libro que a la salvación hay 7 pulgadas. Así como hiciste, yo también lo hice. A la salvación hay 7 pulgadas. Porque de aquí a aquí hay 7 pulgadas. Podemos conocer, pero si no bajamos ese conocimiento del corazón, no pasa nada. ¿Me entendió? Al buen entendido, pocas palabras. De nada te sirve conocer si eso no lo pones en práctica con tus hijos, con tu esposa y con tus amigos. De nada sirve. En pocas palabras, y con esto estoy concluyendo, dar fruto significa reflejar una vida que refleje la fe, el amor y la transformación interior, reflejando en acciones concretas y virtudes
Si no hay eso, como es el fruto del Espíritu, como es el amor, la paz, la bondad, la misericordia y todo lo que usted conoce como el fruto del Espíritu Santo, si usted no lo está manifestando, entonces usted necesita hoy pasar por el fuego y decirle, Señor, necesito un cambio en mi corazón. La clave para ser productivo, y eso se lo va a hablar mi esposa con más profundidad, es estar pegado a la vid verdadera. Mi padre es el pámpano. Yo soy la vid verdadera. Mi padre el labrador. Todo pámpano que quiera que no lleve fruto. Porque el que está pegado a la vid lleva fruto. Entonces, para yo verdaderamente llevar fruto, ¿qué tengo que hacer? Pegarme al Espíritu Santo. Buscarlo, intimidad, comunión con el Espíritu Santo. Sin eso no hay absolutamente nada. Recuerde lo siguiente y con esto concluyo. Israel fue rechazado por su propio Mesías porque no dio frutos. Termino. Mateo 21:43. Voy redondeando esto de una vez. 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino y encontró una vid, ¿cómo es que se llama? Una higuera. Y la higuera estaba frondosa, pero le metió su mano y no encontró frutos. La maldijo y al día siguiente esa higuera se secó. El pueblo de Israel, el Señor llegó a buscar frutos de arrepentimiento en el pueblo de Israel y no lo halló. No estaban dando los frutos que él estaba esperando, porque ni siquiera reconocieron a Jesús como el Mesías. ¿Qué estás esperando? ¿Que te corten? ¿Qué estás esperando? ¿Que te lleven al fuego? Produzcamos frutos. Porque en el reino estamos para producir frutos. Amén. Coloque sobre sus pies, por favor.